Bien, continuamos esta ocasión. Vamos a ver un poco más de nuestro programa Excel. Lo primero que vamos a recordar es que teníamos que ingresar dentro de nuestras celdas datos, y que nuestras celdas todas tenían un nombre, y los nombres los podíamos ver en la parte superior en la barra de fórmulas, ¿verdad? Bien, antes de empezar a trabajar el tema del día de hoy, vamos a borrar estos datos de la clase anterior. Y lo primero que debemos hacer el día de hoy es completar algo que parece que se me pasó por alto, y es que a estas hojas en la parte inferior yo les puedo asignar un nombre. ¿Cómo hago para dar nombre a una hoja? Pues es muy simple, sí. Lo único que yo tengo que hacer es un doble clic sobre el nombre de la hoja y todo el nombre aparecerá resaltado en negro. Lo borro con la tecla suprimir o con retroceso, con la que yo quiera, ¿sí? Fíjense. Y le pongo el nombre que yo quiero. Se me ocurre ponerle a esta enero, ¿sí? Enero, está mal, enero. Listo. A la segunda, ¿cómo le cambio el nombre? Pues con doble clic le voy a llamar febrero. A la otra le voy a llamar marzo. A la siguiente, no se olviden, doble clic, ¿eh? Borramos. O ni siquiera hace falta borrar, porque si escribimos sobre algo que está seleccionado, pues aparecerá algo nuevo que escribo sobre lo que estaba seleccionado, ¿sí? Abril, vamos a mayo, junio, se me ocurre junio y agosto, ¿de acuerdo? El nombre da igual. Procuren no usar, por favor, nombres demasiado largos, porque van a ser obviamente difícil de manejarlos aquí. Pero si lo quieren hacer, pues lo podrían hacer en definitiva. Muy bien, el día de hoy, aparte de aprender esto de los nombres de las hojas, pues tenemos que aprender que las podemos mover de un sitio a otro. Por ejemplo, si enero no quiero que esté aquí, si yo hago un clic sobre el nombre de la hoja, aparecerá esa pequeña hoja dibujada, ¿la han visto? Y la mueven a donde ustedes quieran, ¿sí? ¿Vale? Bien, con eso tenemos cualquiera. Ahora mayo la voy a poner junto a enero, o en su sitio correcto. Trabajamos en enero. Bien, habíamos dicho que dentro de la celda se debe depositar datos, ¿sí? Con los datos vamos a hacer cálculos, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué tipo de datos podemos ingresar dentro de las celdas? Tiene que ser la pregunta obligatoria. Pues los tipos de datos que nosotros vamos a aprender a usar son números, son textos, ¿sí? Son horas, pongámoslo de la misma forma, ¿sí? Horas, y también vamos a poner fechas, ¿de acuerdo? Muy bien. Algo que también tenemos que aprender a crear el día de hoy son series de datos, ¿sí? Voy a tener una serie, bueno, varias series. Voy a repetir este título, ¿sí? Más adelante veremos cómo se puede hacer eso. Les anticipo un poquito que al hacer un clic en un texto que quiero que se repita y luego apunto a la parte inferior derecha y lo llevo para la derecha, pues se repetirá automáticamente ese título, simplemente por ahorrar tiempo, ¿no? Bien, en números, ¿cómo se ingresan números a las celdas? Pues de la manera más simple, más fácil del mundo, ¿sí? Nos ubicamos en la celda que yo quiero ingresar el número y escribo el número. Miren, he escrito el 100, ¿de acuerdo? Y aparece el 100 inmediatamente. Otra forma de escribir o ingresar números es, en este caso, con el símbolo más 100, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo 100 que estoy ingresando? Pues absolutamente ninguna. En realidad, el más de este segundo 100 va a desaparecer. Sabemos que en matemática el más, el símbolo más está sobreentendido. Mire, si yo regreso a este, no veo que aparezca el más, igual que en el de arriba, porque son valores positivos los dos. Entonces da igual si pongo más 100 o 100 simplemente. El más va a desaparecer. Sí que permanecerá el símbolo menos cuando sean valores negativos, ¿de acuerdo? Fíjense, este sí me muestra el menos 100 en la barra de fórmulas y en la celda, ¿de acuerdo?
¿Cómo arreglábamos un valor? Vamos a suponer que este no era 100 sino 1000, pues tendría que hacer doble clic dentro de la celda, aumentar lo que quería y arreglar. Otra forma era hacer clic arriba, no era 1000, era 100 igual, pues le arreglo, ¿sí? Otra forma de ingresar números, pues es muy simple, ¿no? Puedo ingresar varios ceros. Acostumbran algunas personas a rellenar con ceros en algunos trabajos. Entonces, por ejemplo, si yo escribo 00100, lo que va a aparecer dentro de la celda, aunque yo escriba 00100, es el 100 únicamente, porque ceros a la izquierda positivos, pues no van a aparecer, ¿de acuerdo? Están sobreentendidos. Y más que sobreentendidos, no tienen valor. También puedo ingresar un valor como este, el 100,100, que en mi ejemplo sería un valor con decimales, ¿no? En realidad el primer valor significativo en decimales y válido sería el 1, el resto no serviría para mayor cosa. Entonces, ¿qué sucede al presionar Enter? Pues el 0 que está luego del 1 va a desaparecer. ¿Por qué? Obviamente porque no vale nada, ¿no? 0 a la derecha no vale nada en los decimales, así como 0 a la izquierda en los positivos no vale nada, pues en los decimales sucede lo mismo. Ingresamos otro valor, se me ocurre el 100.25800. Fíjense que los dos últimos decimales han desaparecido, ¿sí? No nos preocupemos porque no los necesitamos. ¿Qué sucede si yo necesito que tengan decimales, aunque sean ceros? Pues más adelante veremos cómo mejorar la presentación de esos valores, que no es el caso ahora. En definitiva, ¿sí? Puedo ingresar números positivos o negativos con decimales o sin decimales. Otra forma de ingresar números a veces es esta, ¿no? ¿Qué tal si yo pongo este valor 0, 100, 0? ¿Qué va a aparecer? Pues simplemente acepta hasta el dígito significativo. Y lo mismo en la derecha, ¿sí? Aparece el 0, pero porque obligatoriamente necesita estar algo antes de la coma, que en este caso sería el 0, ¿sí? Y pues nada más en cuanto a los números, así se ingresan directamente. A veces se pone el símbolo más, que habíamos dicho, pero que va a desaparecer porque está puesto ese, nos guste o no está ahí, está sobreentendido. Los decimales a la derecha desaparecen, ¿sí? Los enteros ceros a la izquierda también desaparecen, ya lo hemos visto, y pues un poco más, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a números. En cuanto a textos, cambia un poquito. Algo muy importante. Todos los números, por regla, automáticamente se alinean a aquel lado, al derecho, chicos. No se vayan a olvidar. No dejen de recordar, eso es muy importante. Los textos. A mí se me ocurre poner el nombre de una niña maravillosa. Vamos a poner en mayúscula. Miriam. Vamos a poner el nombre de alguien a quien yo quiero mucho, mi hermano, y pues cualquier otra cosa, ¿no? Que sé yo, lápiz, amigo, o simplemente cualquier tipo de texto, ¿sí? Todo esto que acabo de escribir es considerado un texto, ¿sí? Porque tiene letras. Pero no solo eso es texto. Fíjense, ahora voy a escribir el 12 y la palabra amigo, ¿sí? Esto para Excel es amigo, perdón, es un texto. Esto, ¿sí? No puede servir tal cual está para crear cálculos, para realizar fórmulas, ¿sí? No olvidarnos de eso, ¿sí? Muy importante. La diferencia entre los números y los textos es que con estos puedo hacer cálculos. Con esto yo no puedo hacer cálculos. Si acaso puedo trabajar con esos datos para generar otros datos, pero no puedo hacer cálculos con estos datos de texto, ¿de acuerdo? Algo que mucha gente a veces se confunde y pone esto, pone 1 o en mayúscula en lugar de 100. La O es muy diferente al 0. Por favor, tened mucho cuidado. Con esto tampoco podríamos hacer cálculos, ¿de acuerdo? Puedo poner luz 12 o cualquier texto que a mí se me ocurra, ¿sí?
o letras y símbolos, cualquiera que yo quiera, que yo desee. Estos son textos y yo con esto no puedo realizar ningún cálculo, ¿de acuerdo? Sí que me van a servir para generar otros datos. Por ejemplo, el 12 lo puedo sacar de la palabra amigo solo la parte que es el 12, que sería muy útil para algún cálculo, ¿de acuerdo? O el 12 de acá también, o el 656 de este valor, los puedo extraer y transformarle a números. Eso sí que lo podría, pero ahora mismo con estos no podría crear ningún cálculo, ¿sí? Característica de los datos de textos, pues que se alinean a la izquierda de las celdas. Fíjense, como son textos, se alinean a la izquierda y por eso no se pueden realizar cálculos con estos. Bien, algo que debemos aprender el día de hoy también es que el ancho de las columnas pueden ser cambiados. ¿Cómo? Si ustedes mueven el ratón a la división de una y otra columna, aparece una cruz. Cuando hagan clic ahí y los lleven a la derecha sin soltar el ratón, la columna se hace más grande. Fíjense, ahora la llevo entre esta y esta. La voy a agrandar un pelín, un poco, ¿sí? Y fíjense que ha cambiado. Estamos en horas, que es lo siguiente que nos toca. Perdón. El alto de las filas también las puedo cambiar. ¿Y cómo? Entre uno y otro nombre de fila, busco la flecha negra, pero ahora apunta hacia arriba y hacia abajo. Fíjense esta. Es demasiado grande, ¿verdad? Existe una forma de que vuelva al tamaño normal. ¿Cómo? Un doble clic en la división. ¿Han visto? Bien, continuemos. Hemos aprendido esa pequeña cosa, ¿sí? Ahora, las horas. Por ejemplo, yo puedo decir que entré a mi trabajo a las 8:23 y que salí a las 16:45. Puedo decir que tengo una comida a las 12:15. Puedo decir que a las 2 de la mañana con 2 minutos y 14 segundos nació alguien. Si se fijan, entonces las horas las puedo ingresar en el formato horas y minutos separados por 2 puntos, como son estas tres, u horas, minutos y segundos separados también por 2 puntos, ¿de acuerdo? Si yo no tengo aquí segundos, significa que aquí en realidad, han visto que al hacer doble clic aparecen 2 ceros, que significa que están los segundos pero no aparecen. Y si me fijo en la barra de fórmulas arriba del todo, internamente me ha dado colocando los 2 ceros, y en esta otra también, y en esta otra también. En esta sí que la puse yo, ¿de acuerdo? Fíjense un poquito, voy a ingresar una nueva ahora, por ejemplo las 23:05. A presionar enter, sí que me aparece aquí, pero en realidad dentro están los 2 ceros, ¿de acuerdo? Entonces eso sirve para que yo pueda hacer cálculos más adelante. ¿Qué tipo de cálculos? Por ejemplo, yo podría calcular cuántas horas ha trabajado una persona restando la hora en que salió menos la hora en la que entró, y así pagarle pues lo que merece. No le va a pagar a una persona 8 horas si trabajó solamente 7 horas y media, ¿no? O si salió al descanso o a comer y su descanso es de media hora, pero vuelve después de 1 hora o un poco más, pues, y le podemos decir, mira, tú estás aquí, tú has entrado, tú has salido, ¿no? Muy bien, fíjense que podemos hacer cálculos con esto. ¿Por qué? Hemos dicho que los números para hacer el cálculo se alinean ¿a dónde? A la derecha, ¿no? Por eso es que estos números sirven para calcular y estos números también. Ahora, las fechas. Las fechas, para ingresarlas dentro de las celdas, pues también es algo simple. Yo tengo que usar el formato día, mes, año, que se utiliza acá en España o en Latinoamérica también. En Estados Unidos pues es mes, día, año, en Inglaterra también. Y ¿cómo me doy cuenta de eso? Pues simplemente probando. Por ejemplo, yo digo 12 barra de febrero barra de 1989, se me ocurre. Y si el dato que acabo de ingresar se alinea a la derecha, ¿sí? Es que está correctamente bien ingresado. Pongamos 23 de diciembre del 2000
se alinea a la derecha nuevamente, está perfecto. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, puse o pongo al revés, 12 barra 23 barra 2000? Fíjense que esto se ha quedado a la izquierda, consecuentemente esto no es, ¿qué? No es, muy bien, no es número, es un texto, y con esto no podemos hacer cálculos. Siempre deberemos probar cuando estemos ingresando datos y haya fechas, un par de fechas que pasen su día del 12, ¿de acuerdo? Por ejemplo 23, y ponerlo como lo acabo de hacer yo, 23 12 2000, 12 23 2000. Esto me da la pauta de que en realidad el formato correcto es día, mes, año, ¿sí? Y a este pues lo tendría que arreglar. Vamos a poner que es 12 del 01 del 2000. Y así yo podría poner la fecha de nacimiento de una gran persona que conozco. Bueno, ¿qué puedo decir? El 19 de mayo de 1981, otro personaje. Y bueno, así, todas las fechas, si nos fijamos, están y se alinean solas a la derecha. ¿Sí? Alguien va a decir, pero fácil. Yo a una fecha que estaba alineada a la izquierda la alineo con estas herramientas que a lo mejor ya las pueden manejar a la derecha y ya está solucionado. No. Si una fecha está mal puesta y se alineó a la izquierda y yo le cambio la alineación a la derecha, eso no soluciona el problema, ¿de acuerdo? Simplemente la han alineado a la derecha y ya. Porque estos textos yo los puedo alinear a la derecha, que lo hago ahora mismo, pero no dejan de ser textos, ¿sí? Siguen siendo textos. Muy bien. Eso en cuanto a números, textos, horas y fechas. De estos tres, estos y estos me sirven ¿para qué? Para trabajar y hacer fórmulas principalmente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver algo que se denomina series de datos. ¿Qué es esto de las series de datos? Pues fácil. En más de un ejercicio vamos a necesitar crear una lista como esta: 1, 2, 3, 4, etcétera, y va a ser muy cansado, muy tedioso que yo pues llene a mano todo esto. Si son 1000, pues no voy a llenar 1000. Existe una forma más rápida de hacerlo. ¿Cómo? Pues basta con poner muchas veces el primer dato, hacer clic, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, si presiono control, puedo repetir, escribo solamente el primer valor, ¿sí? Para una serie de 1 en 1, y presiono control, y fíjense que aparece al apuntar en la parte inferior derecha una cruz negra, y al presionar control, sin dejar de presionar control, arrastro hacia abajo, se me crea una lista, ¿sí? De números, una serie de números automáticamente. ¿Han visto? Me dice muy bien Carlos, entonces con esto ya puedo crear. Sí, perfecto, pero debe surgir una nueva pregunta inmediatamente. ¿Y qué pasa si yo quiero ir de 2 en 2? Pues fácil. Ahí sí que obligatoriamente debo poner el primero y el segundo, y luego no hace falta control para este caso, control solamente para ir de 1 en 1. Y fíjense que los arrastro hacia abajo y ya está. ¿Sí? Repetimos. Muy bien. Escribo los dos primeros valores y arrastro hacia abajo. ¿Sí? No necesariamente puede ser que quiero que vaya de 2 en 2. Puedo querer que vaya de 0,5 en 0,5. Por ejemplo, este 0, este es 0,5. Yo hago los dos primeros y luego arrastro. Bueno, pinto los dos primeros, no se olviden, y arrastro hacia abajo y va de medio en medio. Muy bien, hasta ahí está todo claro, ¿no? Puedo ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Pero alguien me pregunta, y profe, ¿puedo bajar la cantidad? Es decir, ¿puedo ir de mayor a menor? Por supuesto. Ejemplo, voy a ir de 100, 99 y que vaya bajando. ¿Y qué hago? Pues pinto los dos primeros y los arrastro. ¿Qué les parece? Alguien dice, bueno, pues eso estaba fantástico, por supuesto. ¿Y qué más puedo hacer con las series de datos? Pues fácil. En lugar de que vaya de 1 a 1 reduciendo,
Pues le voy a poner 95, así que vaya de 5 en 5, reduciendo, restando, y fíjense que va bajando. ¿Qué hice? Pues los dos primeros y luego para abajo, pinté los dos y para abajo. No se olviden de eso, ¿sí? Bien, pero no solamente existen las series que acabamos de ver, ¿sí? A veces necesitamos como encabezados o como series los días de la semana. ¿Qué pasará si yo escribo un día de la semana y luego lo arrastro hacia abajo? ¿Se fijan? Fíjense, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Fantástico, ¿verdad? Ya no tengo que estar escribiendo yo los nombres. ¿Sí? ¿Les ha gustado? Pues muy bien. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Dicen, ¿y si necesito los meses? ¿Se puede, profe, los meses? Por supuesto. Se me ocurre poner enero y pintar para abajo y tengo los meses. ¿Qué les parece? Ha bastado con escribir simplemente el primer mes y lo arrastramos hacia abajo, ¿sí? También se puede por trimestres, por ejemplo el trim 1. Esto es una serie que ya la tiene Excel prevista para nosotros, pero en el caso de trimestres es muy especial. Fíjense, llegamos al trimestre 4 y vuelve al trimestre 1, 2, 3, 4. Lógico, cada año tiene solamente 4 trimestres, ¿sí? ¿Qué más sobre esto? Pues se me ocurre algo muy interesante, qué sé yo. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, yo tengo una serie de productos y los llamo por números. Producto 01. Alguien dice, ¿y qué ganó con esto? Pues yo puedo hacer una lista de productos solamente con arrastrar. Ya tengo el producto 02, el producto 03. Si no le veo la utilidad, pues ¿qué hago? Pues muy simple. Un nuevo ejemplo. ¿Qué sé yo? Este es el coche 01 en lugar de producto y lo llevo para abajo y ya tengo el coche 02, el coche 03, podría ser la marca 01, marca 03, y bueno, ahí tengo una lista de series que me van a servir para trabajar más adelante. De acuerdo, resumiendo rápidamente porque nos hemos pasado el tiempo. Tenemos datos de números, textos, horas y fechas. Se alinean a la izquierda los números, las horas y las fechas, los textos a la izquierda. Para calcular solo nos sirven los números, las horas y las fechas, ¿sí? Y tenemos algo que se llama series de datos que nos sirven para generar una secuencia de números, ¿sí? Con un incremento que también tienen los meses previstos, los días previstos, los trimestres o un texto cualquiera, no solamente los que hemos puesto, sino seguido de números, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y será hasta el próximo video. Nos vemos, chicos.